Siempre creí que mi padre y yo compartíamos un sueño. Nunca pensé que él mismo lo destruiría con sus propias manos. Desde que era niño, mi padre y yo teníamos un vínculo especial. Su empresa, una pequeña pero prometedora compañía que él había fundado desde cero, era más que un negocio, era su legado, su pasión, y algo que siempre habíamos soñado compartir. Desde muy joven, yo ya sabía que algún día estaría al frente de esa empresa. Mi padre me lo prometió muchas veces, y yo me esforcé al máximo para demostrarle que era digno de esa responsabilidad. Comencé desde abajo, trabajando en los puestos más humildes de la empresa. Pasé años aprendiendo todo lo que podía, desde el almacén hasta la contabilidad. Cada logro que alcanzaba era un paso más hacia el sueño que mi padre y yo compartíamos. Con el tiempo, los empleados comenzaron a respetarme, no solo como el hijo del jefe, sino como alguien que se preocupaba genuinamente por el negocio y por ellos. La empresa creció bajo mi supervisión, y los números nunca habían sido mejores. Sin embargo, cuando tenía 25 años, todo cambió. Mi madre, el corazón de nuestra familia, falleció de manera repentina. Su pérdida fue devastadora, y tanto mi padre como yo nos sumimos en el dolor. Por un tiempo, parecía que la empresa también iba a caer en el vacío que había dejado mi madre, pero logramos mantenernos firmes. Pocos meses después, mi padre conoció a Sofía. Era una mujer joven, llena de energía y carisma, y aunque al principio me pareció apresurado, no podía negar que hacía feliz a mi padre. Sofía tenía un hijo de mi edad, Lucas, quien al principio no significó mucho para mí. Yo tenía mi propia vida, y no veía razón para preocuparme por la nueva dinámica familiar. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Lucas, que nunca había mostrado interés en la empresa, empezó a involucrarse más. No trabajaba allí, pero Sofía y mi padre lo traían con frecuencia a reuniones y eventos. No pensé mucho en ello hasta que llegó aquella cena familiar, 2 años después de la muerte de mi madre. Mi padre se levantó, con una copa en la mano y una sonrisa que no había visto en años. Pensé que iba a anunciar algo bueno, tal vez una expansión de la empresa o un nuevo proyecto. En cambio, soltó una bomba que nadie esperaba. Quiero que todos sepan que he tomado una decisión importante sobre el futuro de la empresa. Cuando llegue el momento, mi sucesor será Lucas. El silencio en la sala fue absoluto. Me quedé helado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Lucas? ¿El hijo de Sofía, que apenas sabía cómo funcionaba la empresa? ¿El mismo Lucas que nunca había trabajado un solo día en su vida? Cuando finalmente recuperé la voz, no pude contener mi enojo. ¿Qué estás diciendo, papá? ¿Lucas? ¿Qué hay de mí? Llevo toda mi vida trabajando por esto, demostrando que estoy listo para asumir la responsabilidad. Mi padre, sin inmutarse, respondió con frialdad. Es mi empresa, y puedo hacer lo que quiera con ella. Si no te gusta, nadie te obliga a quedarte. Sus palabras me golpearon como un puñal. No solo me estaba quitando algo que habíamos soñado juntos, sino que lo hacía de la manera más indiferente posible. Sin más, me levanté de la mesa. No te preocupes, papá. No necesito que me eches. Ya me voy yo. Esa noche, decidí que no volvería a trabajar en la empresa de mi padre. La promesa que habíamos compartido estaba rota, y con ella, la relación que alguna vez tuvimos. Después de aquella devastadora cena, pasé las primeras noches en completo silencio, tratando de asimilar lo que había pasado. El dolor era profundo, pero debajo de todo el enojo y la decepción, algo más empezó a surgir: determinación. Mi padre me había dejado claro que no era bienvenido en la empresa que ayudé a construir, pero eso no significaba que mi carrera estuviera acabada. Al día siguiente, redacté mi renuncia formal y la entregué en la oficina de mi padre. No hubo palabras entre nosotros. Me fui sin mirar atrás, decidido a comenzar algo nuevo, algo mío. Lo primero que hice fue contactar a algunos de los empleados con los que había trabajado durante años. Muchos de ellos ya habían escuchado rumores sobre la decisión de mi padre y estaban tan desconcertados como yo. Uno por uno, comenzaron a acercarse, expresándome su apoyo y su deseo de seguir trabajando conmigo. Si decides empezar algo, avísanos. Nos vamos contigo, me dijo uno de los gerentes más antiguos de la empresa. Esas palabras fueron el impulso que necesitaba. Sin perder tiempo, comencé a planear mi nueva empresa.
No iba a ser fácil, pero sabía que con el equipo adecuado y la experiencia que había adquirido, podía lograrlo. Con los ahorros que había acumulado y algunos préstamos que logré conseguir, alquilé una pequeña oficina y compré el equipo necesario para comenzar. Al principio, todo era modesto, pero no me importaba. Lo importante era construir algo desde cero, algo que no dependiera de la sombra de mi padre. En cuestión de semanas, más de la mitad de los empleados clave de la antigua empresa decidieron unirse a mí. Algunos incluso renunciaron a puestos de mayor rango para trabajar en mi proyecto, lo cual me llenó de orgullo y gratitud. La lealtad de esas personas me confirmó que estaba en el camino correcto. Los meses pasaron, y mi empresa comenzó a crecer más rápido de lo que imaginé. Los clientes, que también habían notado el cambio en la empresa de mi padre, empezaron a buscar alternativas, y muchos optaron por trabajar con nosotros. No solo valoraban la calidad del trabajo que ofrecíamos, sino también el ambiente de respeto y camaradería que se respiraba en mi nueva empresa. Mientras tanto, las noticias sobre la empresa de mi padre no eran alentadoras. Lucas, el hijastro que había sido elegido como sucesor, no tenía ni la experiencia ni el conocimiento necesarios para manejar el negocio. Las decisiones que tomaba parecían destinadas a complacer a su madre más que a garantizar el éxito de la empresa. Algunos empleados que se quedaron comenzaron a buscarme en privado, expresando su frustración. «No hay liderazgo allí», me dijo uno de ellos. «Todo se está desmoronando». Aunque me dolía ver lo que estaba pasando con la empresa que alguna vez fue mi hogar, sabía que no podía hacer nada para cambiarlo. Mi padre había tomado su decisión, y ahora él y Lucas tendrían que lidiar con las consecuencias. Un día, mientras estaba en mi oficina, revisando los planes para una nueva expansión, mi secretaria me avisó que alguien estaba en la recepción pidiendo verme. «Es tu padre», me dijo, con una mezcla de sorpresa y preocupación en su voz. Mi corazón se detuvo por un momento. No lo había visto ni hablado con él desde el día que dejé su empresa. Aunque no sabía qué quería, decidí recibirlo. Cuando entró a mi oficina, parecía un hombre diferente. Su postura, siempre orgullosa, estaba encorvada, y su rostro reflejaba cansancio y preocupación. «Hijo, necesito hablar contigo», dijo, con una voz que apenas reconocí. Mi padre se sentó frente a mí, en una silla que parecía demasiado grande para su ahora encorvada figura. Durante unos instantes, ninguno de los dos habló. El hombre que siempre había visto como fuerte y autoritario ahora parecía derrotado, y aunque una parte de mí quería preguntar qué lo había llevado hasta aquí, otra parte permanecía firme, recordando lo que me hizo. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. «He cometido un error, hijo. Un gran error. Quise decirle que ya lo sabía, que su decisión de reemplazarme por Lucas fue el mayor error de su vida, pero me contuve. Lo miré en silencio, esperando que continuara. Desde que te fuiste, las cosas no han sido las mismas». La empresa hizo una pausa, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. «La empresa está al borde del colapso. Lucas no está capacitado para manejarla, y la mayoría de los buenos empleados se fueron contigo». Su confesión no me sorprendió. Ya sabía por antiguos empleados y clientes que la empresa estaba en caída libre. Pero escuchar a mi padre admitirlo fue algo diferente. «Y ahora vienes a pedirme ayuda», dije, finalmente, con un tono más frío del que esperaba. «Sí», respondió, sin rodeos. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero necesito que vuelvas. Eres el único que puede salvar lo que queda de la empresa». No pude evitar reírme, una risa amarga y llena de ironía. «¿Salvar lo que queda?» «Papá, cuando decidiste que Lucas heredaría la empresa, me dejaste claro que no era mi lugar. Ahora que todo se está desmoronando, vienes aquí esperando que lo arregle. ¿Por qué debería hacerlo?» Mi padre bajó la mirada, y por primera vez, lo vi dudar. «Porque esta empresa fue nuestro sueño», respondió, casi en un susurro. «No la construí solo para mí. Siempre quise que fuera tu legado». «¿Entonces por qué se lo diste a Lucas?», repliqué, con una rabia contenida. «¿Por qué traicionaste todo lo que habíamos construido juntos?». Se tomó un momento antes de responder, y cuando lo hizo, su voz estaba llena de arrepentimiento. «Pensé que Sofía tenía razón, que era mejor para unir a la familia. Creí que podía compensarlo todo con tiempo. Pero ahora veo que no fue así.
Perdí tu confianza, y con ello, todo lo demás. Quise sentir compasión por él, pero el recuerdo de aquella noche seguía fresco en mi mente. Mi padre me humilló públicamente, reemplazándome por alguien que no tenía ningún interés en el negocio. Y ahora, cuando estaba en su punto más bajo, esperaba que yo lo rescatara. Lo siento, papá, dije finalmente, pero ya es demasiado tarde. He construido mi propia empresa, con mi propio esfuerzo y con las personas que realmente me valoran. No voy a dejarlo todo para salvar algo que tú decidiste destruir. Mi padre me miró con los ojos llenos de desesperación. Si no me ayudas, la empresa quebrará. Todo por lo que he trabajado desaparecerá. Esas son las consecuencias de tus decisiones. Yo no puedo cargar con tus errores. Se quedó en silencio, incapaz de responder. Finalmente, se levantó de la silla, mirando a su alrededor como si esperara encontrar algo que lo convenciera de que aún podía recuperar lo que había perdido. Pero no lo encontró. Lamento haberte fallado, dijo, antes de salir de mi oficina. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé mirando el espacio vacío, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No sentí alivio ni satisfacción, solo una tristeza profunda por lo que pudo haber sido. Después de que mi padre salió de mi oficina, me quedé sentado durante un largo rato, mirando al vacío. Sus palabras resonaban en mi mente: lamento haberte fallado. Eran palabras que nunca esperé escuchar de él, pero tampoco me consolaron. El daño ya estaba hecho. Con el tiempo, comenzaron a llegar noticias sobre la empresa de mi padre. Los rumores sobre su inminente quiebra se confirmaron rápidamente. Los empleados que quedaban, desmotivados y mal dirigidos por Lucas, comenzaron a renunciar en masa. Los clientes, insatisfechos con los nuevos estándares, se fueron a la competencia, muchas veces a mi empresa. Lucas, según supe, había intentado todo para salvar la situación, pero no tenía la experiencia ni el respeto necesario para liderar. Además, los empleados que permanecieron en la empresa lo despreciaban, viéndolo como un intruso que había llegado solo gracias a su madre. Finalmente, Sofía, viendo que la situación era insostenible y que el dinero se agotaba, abandonó a mi padre. Se llevó a Lucas con ella, dejando a mi padre completamente solo. Un día, mientras estaba en casa, recibí un mensaje de uno de los antiguos empleados de mi padre. La empresa cerró hoy, dijo simplemente. Es el fin. No sentí alegría ni satisfacción. Solo una profunda tristeza por lo que esa empresa significaba para mi familia y por cómo terminó todo. Había sido el sueño de mi padre, algo que habíamos construido juntos, y verlo desaparecer era como perder una parte de mi propia historia. Unas semanas después, me encontré con mi padre por casualidad en el mercado del barrio. Estaba más envejecido de lo que recordaba, con el rostro cansado y la mirada vacía. Nos saludamos con un leve asentimiento, pero no intercambiamos palabras. Me di cuenta de que ya no teníamos nada más que decirnos. Por otro lado, mi empresa seguía creciendo. Los empleados que me siguieron desde el principio ahora ocupaban puestos de liderazgo, y juntos logramos expandirnos a nuevos mercados. Había construido algo de lo que estaba verdaderamente orgulloso, no solo por los números, sino por el ambiente de respeto y camaradería que habíamos cultivado. Un día, mientras revisaba un proyecto, me detuve para reflexionar. Todo lo que había logrado, lo hice con esfuerzo y dedicación. Aunque el rechazo de mi padre me había marcado profundamente, también me impulsó a demostrar mi valía. No necesitaba su aprobación ni su empresa para saber quién era. Con el tiempo, la herida comenzó a sanar. Aprendí a aceptar que no todos los lazos familiares son eternos y que, a veces, incluso las personas que más amas pueden decepcionarte. Pero también entendí que la vida sigue adelante y que cada decisión, buena o mala, tiene sus consecuencias. Mi padre, ahora solo y arruinado, nunca intentó volver a contactarme. Su silencio fue su forma de aceptar lo que había hecho, y yo no busqué romperlo. A veces, la distancia es la única manera de protegerte de quienes no supieron valorarte. Hoy, mi empresa es más que un negocio, es mi legado, algo que construí con mis propias manos y que representa todo lo que soy. Aunque la traición de mi padre nunca se borrará, me enseñó una lección valiosa: nunca pongas tu destino en manos de alguien que no te respete. El pasado puede doler, pero el futuro es tuyo para moldearlo.